Bien, esta es la clase con la cual comenzamos el curso de Filosofía del Derecho. El contenido de esta clase tiene por cometido especial o específico el de determinar qué entendemos nosotros por aquello que hoy mi generación tiene que transmitir a la de ustedes sobre la filosofía del derecho. En cierto modo podría decirse, o puede decirse muy bien, que el curso, más que de filosofía del derecho indeterminadamente, es un curso de hermenéutica. Esto se plantea en los siguientes términos. Primero tenemos que especificar qué cosa es la hermenéutica, para luego saber qué cosa es aquello que tiene relación con la hermenéutica, la hermenéutica con el derecho. Bien, ¿por qué el problema? A primera vista parecería que el derecho es simplemente un conjunto de órdenes. Se puede decir que esto está prohibido, que esto está mandado o mandatado, o que esto está permitido o facultado. Y que eso es la totalidad de la noción de derecho. Sin embargo, la doctrina ha acumulado ciertos casos ejemplarizantes en los cuales los problemas que se suscitan en la sociedad no pueden ser resueltos con esa sencillez. Zitelmann, por ejemplo, en un trabajo de 1902, establece que han surgido a comienzos del siglo en Alemania algunos problemas que no son de fácil solución. Por ejemplo, la regulación de la contratación entre presentes y entre ausentes ha tenido variantes o tiene diferencias según sea el caso. Un contrato se perfecciona entre presentes en el acto mismo de la aceptación. Entre ausentes, en cambio, el contrato se perfecciona recién cuando la aceptación del demandado o del referido llega a aquel que hizo la oferta. La aparición de un nuevo medio técnico de comunicación, como es el teléfono, suscitó el problema de saber: ¿un contrato celebrado por teléfono es un contrato entre presentes o un contrato entre ausentes? Se pueden citar otros ejemplos. Otro de ellos también lo menciona el propio Zitelmann. En cierta oportunidad, un banco fue defraudado por un empleado suyo. El banco ofreció una recompensa de 5.000 marcos para el que diera la pista para encontrar a esa persona. Ocurre que la pista la dieron 5 personas diferentes. El problema que surgió es este: los 5.000 marcos tenían que ir a una persona, tenían que repartirse entre ellos, o tenía que encontrarse otra manera de llegar a la satisfacción de la gratificación ofrecida. El Tribunal Supremo del Reich sostuvo que en ese caso lo que había que hacer era repartir el dinero entre las personas que habían dado la pista para encontrar al empleado bancario que había cometido el desfalco. Otro ejemplo mucho más banal. En una estación de ferrocarril se pone un letrero que dice: prohibido entrar con perros. Aparece una señora con un gato y dice: esa prohibición a mí no me concierne, porque yo lo que traigo es un gato. El problema que se nos plantea es este: en ese caso, ¿la prohibición debe aplicársele a la señora que quiere entrar con el gato también? ¿O por lo contrario, la prohibición debe ser interpretada en sentido estricto y solamente puede impedirse que ingresen a la estación personas que llevan perros? Con todo esto quiero decir que constantemente en la vida del derecho van surgiendo diversos problemas que no son de sencilla solución,
que no consisten exclusivamente en aplicar una determinada norma a una determinada situación, es decir, norma y caso. Ese equilibrio entre norma y caso no se da frecuentemente del modo perfecto como en forma idealística podemos imaginarnos. Por eso resulta necesario preguntarnos y responder a esa pregunta, preguntarnos cómo se debe pensar en el derecho. Este es el tema de la hermenéutica. La palabra hermenéutica tiene una doble raíz. Ideológicamente puede ser vinculada o al dios Hermes, que era el dios que en la mitología griega establecía la comunicación entre los dioses o entre los dioses y las personas, o al sentido de lo hermético, esto es, de aquello que nos está reclamando, que está pidiendo de nosotros una labor especial para desentrañar su sentido último o buscado. Bien, cualquiera sea la referencia que tomemos, creo que para situarnos acerca de lo que es la hermenéutica y lo que es particularmente la hermenéutica jurídica, debemos empezar por hacer una breve historia de su desarrollo externo. El primer tratado donde se desarrolla específicamente la idea de la hermenéutica es en el tratado Perihermeneias de Aristóteles. Aristóteles, como han de saber ustedes, ha compuesto una serie de tratados que luego Andrónico de Rodas reunió en un conjunto al cual se dio en llamar Organon, y que comúnmente se identifica como la lógica de Aristóteles. Organon en griego quiere decir instrumento, es decir, que cuando Aristóteles escribió esos libros, Andrónico pensó que estaba proveyendo a la sociedad culta, a la sociedad inteligente, de instrumentos para llegar a conocer. Es decir, podemos decirlo resumiendo, que cuando Aristóteles compuso los tratados del Organon, de algún modo dio respuesta a lo que podemos llamar nosotros qué significa pensar. Por eso, dentro del Organon, un tratado muy relevante, y en cierto sentido tal vez el más relevante, sea el tratado Perihermeneias, o traducido al latín De Interpretatione. Vamos a ver un esquema de la composición del Organon, así nos situamos en el tratado De Interpretatione, que también se le llama de la proposición. El Organon ha sido compuesto en diversos momentos por Aristóteles, es un conjunto de tratados diversos entre sí, compuestos aisladamente, pero que tienen un hilo conductor que nosotros, o que Andrónico de Rodas logró establecer y que se ha reconocido como algo tradicional. El primer tratado del Organon es el tratado de las categorías. Se puede decir de las categorías o de los predicamentos. Vamos a ver cuál es el esquema que se maneja en todo este conjunto de tratados. El segundo es el que hemos dicho ya, que se titula Perihermeneias o De Interpretatione, de la interpretación. El tercero se denomina Tratado de los Primeros Analíticos. El cuarto se titula Tratado de los Segundos Analíticos. El quinto se titula Tratado de los Tópicos. Y el sexto se titula Elencos Sofísticos o Refutaciones Sofísticas. ¿Qué contienen aproximadamente esos tratados? El tratado de las categorías también se le puede llamar tratado de los términos o de las palabras. Es un tratado en el cual Aristóteles desarrolla la idea de en qué sentidos puede usarse una determinada palabra,
qué posibles significaciones existen para una palabra cualquiera. El segundo tratado de interpretaciones puede decirse que es un tratado acerca del juicio. Esquemáticamente podría decirse que el juicio es una unión de palabras, es una asociación o conexión de palabras. El tratado siguiente de los primeros analíticos es el tratado del silogismo, el cual constituye el esquema de formación de las uniones de palabras, esto es, de las uniones de juicios o de las asociaciones de juicios. Y la forma más propia de esas asociaciones es para Aristóteles lo que fue su gran descubrimiento filosófico, que es el silogismo. Finalmente, el de los segundos analíticos es un tratado que refiere a las asociaciones o uniones o conexiones de silogismos. Entonces parecería que el itinerario es muy claro. Uno trata de los elementos mínimos, que son las palabras, el siguiente trata de los elementos más ordenados, conectados entre sí, que son los juicios. El tercero trata de las conexiones de juicios, y el cuarto, que es el silogismo, y el cuarto trata de las conexiones o de las uniones o asociaciones de silogismos. Y esto es la ciencia. Términos, agrupaciones de términos en juicios, agrupaciones de juicios en razonamientos, agrupaciones de razonamientos en ciencias o doctrinas. Dejamos afuera ahora dos libros o dos tratados que también están incluidos en el órganon y que son el de los tópicos y el de los elencos sofísticos. El tratado de los tópicos establece cuáles son las reglas que se deben seguir para lograr el establecimiento de premisas que permitan desarrollar silogismos. El tratado de los elencos sofísticos desarrolla toda una concepción acerca de cuáles son los razonamientos que no deben aceptarse por ser falaciosos o sofísticos. Bien. Para comprender bien el órgano, yo creo que hay que partir del segundo tratado, que es el tratado de interpretaciones, o de perihermeneias, es decir, el tratado del juicio, es decir, también el tratado referente a las uniones, conexiones o asociaciones de términos. Pero en rigor, no se trata de asociaciones de términos, de simples palabras, sino que de lo que se trata es de las asociaciones que operan en nuestra mente. Mentalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos pensando algo? Lo que hacemos es, dice Aristóteles, asociar conceptos, reunir conceptos en unidades. Un juicio, por tanto, es una unificación de conceptos. Es decir, una unificación de lo que más estrictamente, en términos aristotélicos, podríamos llamar las afecciones del alma que son producidas en nosotros. A las afecciones del alma las podemos llamar conceptos, en la medida en que ellos son unificables, es decir, que no tratan simplemente de intuiciones puntuales, como ser la visión de una determinada cosa, sino que trata de una unidad con la cual mentalmente podemos operar. El juicio, por tanto, es una asociación de conceptos. Los conceptos, según Aristóteles, son imágenes de la realidad, pero no son la realidad misma. Y las palabras, a su vez, dice Aristóteles, son imágenes de
de las imágenes de la realidad. Es decir, las palabras son imágenes de los conceptos. De modo pues que cuando formulamos un juicio, no estamos afirmando la existencia de una relación, de una conexión o una desconexión entre cosas en sí que se encuentran en una realidad que no nos pertenece, sino que cuando formulamos un juicio estamos asociando ideas, nociones que se dan en nuestra alma, afecciones del alma. En consecuencia, podemos decir, primero, que todo juicio representa una interpretación de la realidad. Es decir, cuando asociamos conceptos en la formación de un juicio, estamos ya jugando una cierta interpretación de lo que muy probablemente sea la realidad. En ese tratado Aristóteles estudia las distintas posibilidades que hay, las distintas clasificaciones que pueden hacerse de los juicios, universales, singulares, positivos o afirmativos, negativos, juicios modales, es decir, juicios necesarios, posibles, etc. Vale decir que el esquema de la clasificación de los juicios se encuentra, si no perfecto, pero sí ya muy desarrollado en este tratado de Aristóteles. Lo que queremos rescatar es que cuando se habla de hermenéutica y se habla de interpretación en el tratado correspondiente del Organon, allí estamos diciendo que estamos manejando una interpretación del mundo, una interpretación de lo real, asociando conceptos. En rigor, este es el primer concepto, o la primera noción. Se piensa siempre el pensamiento reflexivo, es decir, el pensamiento que luego se manifiesta a través del discurso y que se desarrolla por medio de significaciones, podemos decir que se piensa siempre en forma de juicios. Estos juicios se componen de conceptos, dijimos, y los conceptos son representados por palabras. Pues bien, las distintas funciones que pueden llegar a cumplir dentro del juicio las palabras, eso es lo que se llama las categorías. Es decir, la categoría es el ordenamiento conforme al cual es posible llegar a pensar conceptos que después son pensados en sus asociaciones con otros formando juicios. Hermenéutica, por tanto, ¿qué es en Aristóteles? Podemos decir que ya se manifiesta la hermenéutica como dos cosas. Una, hermenéutica es interpretación de la realidad. Y la segunda es que esa interpretación de la realidad es la que tiene valor como pensamiento y como conocimiento. Fuera de ello, en rigor, no existe ni pensamiento ni conocimiento. Aristóteles ha formulado así el primer tratado explícito sobre la hermenéutica. Pero sin embargo, la hermenéutica ha tenido posteriormente un desarrollo muy grande. Yo señalaré en el transcurso de esta clase algunos hitos que considero fundamentales. El primero tiene que ver con la Escuela de Alejandría, o Museo de Alejandría. En la ciudad de Alejandría, el faraón Ptolomeo fundó un museo hacia comienzos del siglo III a.C. Ese museo pasó a ser la biblioteca más grande que existía en ese momento en el mundo. Se supone que la biblioteca de Alejandría habrá llegado a tener unos 400.000 volúmenes. Y concomitantemente con esto, se formó un equipo de investigadores, de filólogos, de estudiosos, que cumplió una doble tarea. La primera, la de fijar los textos. ¿Por qué ese afán especial en fijar los textos? El texto más importante en esa época era el de la Ilíada y la Odisea, las dos
epopeyas de Homero o atribuidas a Homero, constituían algo así como el corpus escolar con el cual se enseñaba a los griegos de la época a leer, a escribir e inclusive a edificar moralmente. Pero de la Ilíada y de la Odisea había muy diversas versiones. Sabemos que originariamente, es lo que se piensa normalmente, originariamente fue una mera tradición oral que luego se fue fijando por escrito. Pero las distintas fijaciones o las distintas redacciones por escrito que se hicieron de la Ilíada y de la Odisea eran muy diversas entre sí. Y además no había ninguna duda de que se habían allí colocado interpolaciones, que se habían segregado algunas partes, y por tanto no puede decirse que las distintas versiones fueran idénticas. De modo que una primera tarea que tuvo a su cargo la Escuela de Alejandría es la de establecer el texto. Establecerlo también significaba dividirlo en cantos, rapsodias o capítulos, que son los que componen hoy en las ediciones actuales los textos de la Odisea y de la Ilíada. Pero comprendieron los investigadores de la Escuela de Alejandría que la tarea no consiste solo en establecer el texto, o que para establecer el texto es necesario también descubrir su sentido. Descubrir el sentido de un texto, a eso se le llama interpretación, y la actividad de la interpretación recibe el nombre de hermenéutica. De modo que con la Escuela de Alejandría puede decirse que surge el primer equipo profesional de hermenéutica. Vale decir, un conjunto de sabios que se dedicaban exclusivamente a establecer y entender o comprender los textos. Alguien habla de los textos sagrados de Homero, sagrados en el sentido de sacralizados, ¿no? Es decir, que tenían una importancia primordial en la paideia, en la formación de la cultura griega. Por tanto, puede decirse que a partir de la Escuela de Alejandría se inicia una tradición hermenéutica. Aquello que había sido visto por Aristóteles como un momento de la actividad del pensamiento, que fue desarrollado a través de la teoría del juicio en el tratado de Peri-Hermeneias, ahora se ha convertido en profesión. La tarea de interpretación, es decir, la de descubrir el sentido de los textos, se fue haciendo además progresivamente más importante a medida que entre el texto y el que lo tiene que, o el que se propone comprenderlo, a medida que entre uno y otro la distancia temporal es mayor. Puede decirse que los versos de Homero en el siglo VIII a.C., donde la época que se supone que fueron surgiendo, constituían una comunicación directa, más o menos como la de amigos que se encuentran en un café y departen acerca de algo. Pero a medida que el texto, el texto oral se pasa a escrito y se va sacralizando, es decir, se le va dando un carácter sagrado, relevantísimo, es decir, canónico, a medida que eso ocurre, es preciso acortar la distancia y llegar a comprenderlo en términos actuales. Vale decir que interpretar es también, en un cierto sentido, actualizar un texto. Es hacerlo inteligible para aquellos que usaban un lenguaje diverso de aquel en el cual se compuso el texto. En el siglo VIII, el griego no era el mismo que en el siglo III a.C. Ya había sufrido modificaciones muy grandes. Nosotros tenemos la experiencia común de que al leer un texto español medieval del tipo del libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita o del poema del Cid, tenemos una dificultad lexical muy grande para llegar a comprender muchas palabras y muchas oraciones, muchos juicios
que están allí formulados. Lo mismo pasaba en Grecia. Por tanto, la tarea de actualización, de sustitución de términos ya desaparecidos por otros que tuvieran vigencia actual, que fueran comprensibles para los griegos de la época, esa tarea resultaba de la mayor relevancia. A esto se le llama una actividad hermenéutica, esto es, el establecimiento del texto y su actualización, el establecimiento de la forma de su inteligibilidad actual. Bien, algo similar ocurrió ya en el siglo III a.C., con otro texto también sacralizado, como era para los judíos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para los judíos de la época, por cierto, era un texto sagrado. Es decir, un texto que había que establecer y que interpretar, descubrirle su sentido. En Alejandría fue necesario, o se consideró de la mayor urgencia, el establecer el texto del Antiguo Testamento, y hay una razón étnica para que ello ocurriera así, y es que en Alejandría la población judía era muy grande, por tanto había interés en que el texto del Antiguo Testamento fuera establecido e interpretado. Luego, con la difusión del cristianismo, surge otro texto sagrado de la mayor relevancia, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también requería que fuera establecido el texto y que fuera interpretado. Dijimos que esta tarea de interpretación, esta operación hermenéutica, va adquiriendo mayor peso, mayor importancia, a medida que la distancia temporal entre el texto y el lector o el que pretende entenderlo es mayor. Esto es lo que ocurrió particularmente en la Edad Media latina. En la Edad Media, el interés por establecer y por interpretar el texto del Evangelio era, como se pueden imaginar, enormísimo. Pero no solamente existía el problema de establecer e interpretar el texto del Evangelio, esto es del Nuevo Testamento, sino existía el problema de establecer la conexión ideológica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en que se proclamaba una unidad de desarrollo, es decir, una unidad de pensamiento interior, pero a la vez había ocurrido un hecho como es el fenómeno de la prédica de Cristo, un hecho que había cambiado de un modo radical el planteo del Antiguo Testamento. Entonces, esa dialéctica entre compatibilidad e incompatibilidad de los dos testamentos, esa dialéctica constituyó un problema de la mayor fecundidad creativa para los teólogos de la Edad Media, de la escolástica especial. En la Edad Media latina, los estudios sobre los textos sagrados se hicieron mediante el desarrollo de lo que Lubac llama una técnica de la exégesis. Lubac tiene un tratado de gran desarrollo que se titula Los cuatro sentidos de la escritura o el tratado de la exégesis. Allí se puede establecer cómo en el pensamiento escolástico, teológico escolástico, descubrir el sentido de la escritura representaba cuatro actividades que de algún modo puede decirse que se superponen. Él decía que para estos autores, para estos pensadores,
la interpretación puede ser literal, alegórica, moral o escatológica. Literal. Interpretación o exégesis literal representa el comprender el sentido inmediato de un juicio o de una serie de juicios. Siempre seguimos con la vieja idea aristotélica que, en definitiva, pensar es siempre pensar juicios, o sea, asociaciones o reuniones de conceptos. Esas reuniones de conceptos se manifiestan a través de juicios escritos, es decir, de locuciones. Pues bien, la primera tarea del exégeta consiste en determinar el sentido, el significado inmediato de una locución. Podemos observar cómo esto está íntimamente vinculado con la relación que nosotros tenemos con el derecho. Cuando hacemos el esfuerzo por comprender una ley o un reglamento, estamos haciendo aproximaciones de diversos niveles. Uno de ellos es el literal. Constantemente se dice, tal situación debe resolverse de esta manera X, en razón de que literalmente el texto legal dice esto y no otra cosa. Pero los exégetas medievales, los exégetas latinos, se encontraron con que, primero, hay algunas exposiciones, hay algunos textos en los cuales el sentido literal es completamente insatisfactorio. Resulta, por ejemplo, completamente insatisfactorio pensar que efectivamente el paraíso lo hayan perdido Adán y Eva por haber comido una manzana. Es absolutamente increíble eso. Carece de significación humana. Desde luego, tiene una significación literal, en que nos imaginamos a dos personas que están devorando una manzana, pero que esto signifique la pérdida del paraíso parece absolutamente disparatado. Entonces, se ha dicho, al sentido literal debemos agregarle otro sentido. Hay un sentido literal, sí, exacto, pero ese sentido literal no agota el significado de la oración o el significado del texto. Para penetrar en él es preciso hacer una transposición, una aliteración de sentido, yendo a lo que se llama el sentido alegórico. Entonces surge la segunda regla de la exégesis. Sentido literal, 1, sentido alegórico, 2. Y ahí sí se puede reflexionar y decir, bueno, la manzana o el fruto prohibido no fue una fruta, sino que fue una determinada actitud, una determinada forma de encarar la vida, de comprender la realidad intersubjetiva entre un hombre y una mujer. Es decir, que ya no se trataría simplemente de un hombre y una mujer, sino que se trataría de la relación hombre-mujer y de la violación de una prohibición que no puede ser tan tonta como la de prohibir que se coma una fruta o que se coma una verdura o que se coma un churrasco. Ese tipo de cosas no tienen cabida. La interpretación literal tiene un sentido tan plano, tan pedestre, que le quita absolutamente significación al texto. Para recuperar esa significación, es preciso recurrir al sentido alegórico. Tercero. El tercero es el sentido moral. Insistiendo en el ejemplo del fruto prohibido y de la ingesta de estos dos señores, Adán y Eva, de ese fruto prohibido, nos encontramos con que si simplemente decimos que aparte del sentido literal hay un sentido alegórico transpuesto que excede al sentido literal, si decimos simplemente eso, todavía hemos caído en un grado de indeterminación muy grande. ¿Por qué? Porque lo importante de los textos sagrados es determinar
¿qué sentido tienen como edificación? ¿Qué sentido edificante tienen para nosotros? Vale decir, ¿qué nos están aconsejando los textos esos para conducir nuestra vida, nuestra conducta? Y entonces podemos decir que en esta alegoría de que estamos hablando hay un sentido muy específico, que es aquel en el cual la experiencia de generaciones y generaciones nos está señalando un camino a seguir, un camino que tiene que ver con los valores a realizar. Vale decir, el texto tiene también un significado ético. Esto es lo que se llama el sentido moral. Que es el que alimenta, el que le da verdadero peso específico al sentido alegórico. El sentido alegórico en sí mismo es algo demasiado indeterminado para que pueda valer como sentido transmisible entre los seres humanos. Como se trata de ubicarnos en una actividad comunicativa en la que todos nosotros, como yo ahora con ustedes y recíprocamente, tratamos de influir unos en otros, entonces el sentido alegórico debe estar al servicio del sentido moral. Ya vemos que cómo se van abriendo tres sentidos de la escritura: sentido literal, o también se le llama histórico o gramatical, sentido alegórico y sentido moral. Las alegorías, en consecuencia, deben ordenarse, deben organizarse en torno a determinadas exigencias éticas que son aceptadas como plausibles en el seno de una sociedad o de una civilización. Pero esto, a su vez, no tiene un valor absoluto. No se liquida toda la cuestión del sentido con la especificación del sentido moral de un texto. No se liquida, ¿por qué? Porque a su vez, en el concepto del cristianismo, la vida moral es solo un viaducto para lograr la salvación. En consecuencia, la moral es un modo de ser, un modo de estar en el mundo que tiene su principio de validez en una relación con la divinidad que es afirmada como primum verum, es decir, como primera verdad. Por tanto, así como el sentido literal debe operar al servicio del sentido alegórico y el sentido alegórico debe operar al servicio del sentido moral, el sentido moral debe operar al servicio del primer o del primigenio de los sentidos, que es el sentido escatológico. Tenemos una conducta, tenemos un lenguaje, tenemos una imaginación capaz de manejar alegorías, tenemos unas exigencias de valores, que todo se encuentra al servicio de lo que en muchos textos se ha llamado el negocio de la salvación. Este es el sentido escatológico. Por tanto, la Edad Media latina trabajó los textos sagrados a través de ese escalonamiento que va del sentido literal al sentido escatológico. La hermenéutica en la Edad Media era pues el despliegue de esos cuatro sentidos y de esa progresión que de algún modo puede decirse que representa un camino hacia Dios, de aproximación a Dios. Bien. Este esquema que sirve para ubicarnos con respecto al tema de la hermenéutica en la Edad Media, este esquema sufrió hacia fines del Renacimiento una alteración muy grande por lo siguiente. En el esquema aristotélico, exegético medieval, pensar es pensar con conceptos, para cuya expresión se usan palabras. Parece obvio. Cuando yo pienso
en un reloj estoy operando con un concepto mental sobre esta intuición puntual, singular que tengo delante mío. Es decir, yo pienso con conceptos. Sin embargo, la filosofía de Descartes, le decía, hacia fines del Renacimiento, es decir, fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, Descartes introduce una noción distinta. Vamos a ver cómo situamos este tema en la filosofía de Descartes. Los estudiantes en general lo llaman Descartes, en fin, la diferencia no tiene importancia. Toda la filosofía de Descartes se encuentra centrada alrededor de esta idea, la de tratar de buscar un principium verum, es decir, una verdad primera. Si encuentro esa verdad primera, es posible que después pueda desarrollar todo un cúmulo de verdades que sean accesorias o que sean derivadas de esta primera, del principium. Ustedes sabrán que Descartes aplicó lo que después se llamó ya popularmente la duda metódica. Esto es, poner en cuestión todo aquello que no deba ser aceptado con una radical evidencia por mí. Y en ese tren, o sea, en la tarea específica de excluir todo aquello que de algún modo pueda, aún exageradamente, ser dubitado, Descartes llega a un principio primero, que es el de que no puedo vacilar, no puedo dudar y tengo la absoluta certeza de que yo pienso. Y si pienso, existo. Es la célebre frase de cogito ergo sum, que suscita una cantidad de problemas relativos a qué significaba el sum, es decir, qué significa el soy, el verbo ser en este pensamiento de Descartes. Pero el problema que nos interesa especialmente es en la primera parte, o en la primera partícula de este pensamiento, el cogito. El cogito es presente indicativo, primera persona presente indicativo del verbo cogito, cogitare. ¿Qué significa pensar? Pues bien, cuando Descartes procura desarrollar qué significa pensar, qué quiero decir cuando digo pienso, luego existo, cuando digo pienso, subrayo el pienso, luego existo. Descartes dice en varias de las meditaciones, sin la menor duda está dicho en la segunda meditación y en la tercera, de las meditaciones metafísicas. Pensar es todo aquello que se hace presente en mi conciencia. Absolutamente todo. Es decir, yo pienso cuando estoy representándome un concepto, pero también pienso cuando siento un dolor físico, cuando algo asoma a mi conciencia, se hace presente a mi conciencia. En consecuencia, pensar no es solo formar conceptos y asociar conceptos en juicios y juicios en razonamientos y razonamientos en ciencias, sino que pensar es absolutamente todo lo que se me da a mi conciencia. Vale decir, si yo me quemo con un fósforo, me quemo el dedo, esa sensación de dolor, eso es un pensamiento en Descartes. Esto es lo que desarrolla explícitamente Descartes en las meditaciones metafísicas. Creo que es una pena que no haya traído el texto aquí para leerlo, pero espero que hagan confianza en lo que les digo. También podríamos agregar, para representarnos mejor lo que Descartes estaba pensando, que pensar es vivenciar, es tener una vivencia.
Palabra esta que después, como verán ustedes, habrá de tener un gran futuro en la hermenéutica. Entonces, si nos preguntamos qué significa pensar, en Aristóteles y en Descartes, que son dos puntos extremos, podemos contestar. Para Aristóteles, pensar es organizar asociaciones de conceptos. En cambio, para Descartes, pensar es tener algo en la conciencia. Sea conceptos, sea deseos, sea sensaciones, no interesa. El hecho es que está presente en mi conciencia y eso es un pensamiento. Ya aquí se va insinuando la idea de que, en definitiva, la hermenéutica es derechamente un saber que tiene por objeto determinar qué cosa es pensar. No vamos a desarrollar el resto de la filosofía de Descartes porque creo que no es pertinente en este momento, que simplemente lo que estamos haciendo es una exposición de las grandes líneas conforme a las cuales se va a desarrollar nuestro curso. Este pensamiento, esta idea del pensamiento, es decir, esta disposición hermenéutica de Descartes, adquiere su culminación y de algún modo entra en crisis en la filosofía de Kant. Kant se puede decir que busca, comprender estos dos polos que hemos mencionado, que son el aristotélico y el cartesiano, acerca de lo que es pensar. Así, en la crítica a la razón pura, sin la menor duda, para Kant, pensar es organizar conceptos, es decir, es desarrollar un pensamiento categorial, como lo había propuesto Aristóteles. Pero en las otras críticas de la razón, Descartes tiene tres grandes críticas de la razón, que son: la primera, la crítica de la razón pura, que debería leerse la crítica de la razón pura teorética. Luego la crítica de la razón práctica y finalmente la crítica de la facultad de juzgar o crítica de juicio. En la crítica de la razón pura teorética, Kant desarrolla la idea de que pensar es organizar intuiciones y organizar conceptos. Es decir, establecer el tejido cuadricular conforme al cual las cosas son pensables. Podemos referirnos a cosas que no son yo mismo. En la crítica de la razón pura práctica, Kant se propone determinar qué cosa hay realmente en sí, en mí mismo. Y esto es la raíz de la vida moral. En el curso vamos a ir desarrollando más minuciosamente, mejor dicho, con el cuidado, con la detención que exige, estas nociones. Pero lo importante es esto, para poner de relieve, que conocer, pensar en la crítica de la razón pura es organizar categorialmente, es decir, en base a grandes conceptos que son las diversas formas en que puede predicarse algo de un sujeto. Organizar el ensamblaje, la unión de conceptos, como quería Aristóteles. En la crítica de la razón práctica, Kant se propone determinar qué soy yo, qué diablo soy yo, esa cosa que organiza el mundo, que categoriza la realidad. Y la respuesta es: yo soy ante todo un ente moral que me conozco en mí mismo. Conocerme en mí mismo representa determinar cuál es el motor que debe guiar mi vida. Es la crítica de la razón práctica. Y finalmente, en la crítica de la facultad de juzgar, dice Kant que juzgar representa una simbiosis entre el pensar categorial y el pensarme a mí mismo como ente activo, como ente de actuación ética.
Bien, podemos pues decir que el pensamiento de Kant es una hermenéutica en el sentido de que se planteó de un modo riguroso y muy complejo la idea de qué significa pensar. El renacimiento del término hermenéutica, que de algún modo se había perdido después de la edad de oro de la hermenéutica representada por la Escuela de Alejandría, digamos, el redescubrimiento de la idea de hermenéutica está muy vinculado con la incidencia que tuvo el romanticismo en la cultura alemana. El romanticismo alemán entendió que desarrollar una educación, una paideia, una formación de los seres humanos representaba realizar un esfuerzo de búsqueda de los antecedentes, de los arcai, de los arcanos de nuestra cultura occidental. Por tanto, la investigación acerca de los orígenes, especialmente los orígenes griegos de la cultura actual, adquiere especial relevancia. De ahí que tuviera un amplísimo desarrollo en las universidades alemanas de la época el estudio de la filología, de lo que se llamaba filología. Los estudios filológicos son estudios de textos. Volvemos otra vez a una actividad similar a la que desarrolló la Escuela de Alejandría. Un estudio de textos, especialmente de textos griegos y de textos latinos, pero sobre todo griegos, que fue vinculada por un pensador de la segunda mitad del siglo pasado que se llamaba Dilthey. Dilthey redescubre, digamos, exhuma otra vez el término hermenéutica de un modo fuerte. Porque ¿cuál era su problema? El problema que se planteaba Dilthey era este. En los siglos XVII y XVIII había tenido un desarrollo extraordinario el conocimiento de las ciencias de la naturaleza. Esto es, la ciencia entendida como un saber aplicado a un objeto movido mecánicamente, en el cual hay que descubrir las leyes que lo rigen. Para estos autores, especialmente para Dilthey, el problema era este. Y es que acaso el conocimiento del pasado, el conocimiento de la figura de Napoleón o de Julio César, no es un conocimiento, no es una ciencia. Entonces surge una idea que luego había de ser muy desarrollada por el neocantismo. Consiste en esto, en decir, es una ciencia, solo que una cosa es la ciencia de la naturaleza y otra cosa distinta es la ciencia del espíritu. La historia, el derecho o la jurisprudencia son ciencias del espíritu, que no tienen nada que ver con las ciencias de la naturaleza, que son aquellas que tienen por objeto establecer leyes que vinculan a los fenómenos entre sí. ¿Cuál es el cometido de la ciencia del espíritu? Aquí Dilthey emplea dos términos, no sé si todos estos aparatos me permiten escribirlo, supongo que sí. En primer lugar, nuestro autor se llama Dilthey.
parece que me estoy pareciendo a Groucho Marx, pero va. El autor se llama Dilthey, Wilhelm Dilthey, es decir, Guillermo Dilthey. Murió en el año 1911 y todo su desarrollo consiste en la oposición de estos dos sustantivos, Erklärung y Verstehen. Están correctamente traducidos cuando se dice que Verstehen es comprender y Erklärung es explicar. Pues bien, la tesis de Dilthey es esta, que la actividad que realizan las ciencias de la naturaleza es un Erklärung, es decir, es un explicar. Las leyes de la naturaleza explican su funcionamiento, dan razón de las conexiones que existen entre los fenómenos. Pero las ciencias del espíritu consisten en un Verstehen, es decir, en un entender, en un comprender. Bien, ¿qué diferencia entre una cosa y otra? La diferencia es la siguiente. Mientras Erklären o Erklärung, que es la forma sustantivada, les decía que era una asociación establecida entre fenómenos, Verstehen consiste en reproducir las vivencias de otro. Es comprender, casi les diría que es comprender en el sentido muy llano de comprender. Creo que en el fútbol se usa bastante esta expresión. Cuando un jugador le hace un pase a otro, un jugador A le hace un pase a un jugador B de su mismo equipo, para que B haga una determinada maniobra y convierta el gol. Si B hace esa maniobra, uno inmediatamente dice, B comprendió el sentido del pase, lo que quería hacer A. Pero si B no hace la maniobra adecuada, decimos, no lo comprendió. Es decir, que aquí no se trata de establecer relaciones entre fenómenos. Aquí se trata de descubrir, reproducir la intención, la vivencia que tuvo el otro. En eso los seres humanos estamos genialmente dotados. Un pequeñísimo signo, un pequeñísimo movimiento de ojos o de labios es perfectamente identificable con un cierto estado de espíritu que nosotros comprendemos. Entonces, en esta línea de ideas podemos decir que comprender consiste en, a partir de ciertos datos sensibles, el movimiento de labios, el modo como se realiza el pase, la sonrisa, el sinnúmero de cosas que pueden darse como actividad externa nuestra, comprender significa nuestra posibilidad de reproducir la vivencia del otro en nosotros. Esto, dice Dilthey, es un saber perfectamente objetivo, es un saber que puede traducirse en lenguaje y que por tanto puede ser o debe ser objeto de una ciencia. La historia es una ciencia en la medida en que su esfuerzo es comprender los personajes, es comprender sus relaciones, es comprender situaciones más o menos complejas y que tienen un carácter único pero de validez universal. Es decir, único es el hecho, pero la dimensión de ese hecho es perfectamente captable con toda objetividad por cualquiera de nosotros. Es decir, es reproducible por cualquiera de nosotros.
Esta distinción entre comprender y establecer leyes, esta relación es la que después otros autores del neocantismo como Windelband hicieron entre ciencias nomotéticas e ideográficas, es decir, nuevas palabras para decir siempre lo mismo. Lo importante es retener la idea de que frente al conocimiento científico, que es un conocimiento que vincula fenómenos, existe un conocimiento científico también, pero no naturalístico, que consiste en la comprensión de situaciones singulares. Esto es historia, esto es derecho, esto es todo aquello que se vincula con las actividades del espíritu humano. Siguiendo en esta evolución, nos encontramos con que Husserl, que es un pensador que murió por el año 30 y tantos, año 38 o algo así, vale decir, un pensador que estuvo vigente en la segunda mitad del siglo pasado y la primera mitad de este. Husserl redimensiona el cartesianismo a través de diversos escritos suyos, que no voy a mencionar para no aturdir al auditorio con nombres y cosas. Eso lo hace en los escritos de juventud y los escritos de madurez. Pero en el último escrito que dejó, que son, en realidad son apuntes, que no llegó a especificar en conferencias ni en libros, que fue editado por alumnos de él, en ese último escrito, que se titula La crisis de las ciencias europeas, allí sostiene Husserl, es un libro que podemos ubicarlo por el año 30, 32, allí sostiene Husserl que las ciencias europeas han caído en una crisis muy grande. Y precisamente, ¿cuál es la crisis? La crisis primero se vincula con la preeminencia, la predominancia de la ciencia de la naturaleza. Y segundo, se vincula también con la distinción entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. Para Husserl, la ciencia máxima, la ciencia principal, es la ciencia que puede llegar a dar razón de lo que él llamaba la Lebenswelt, es decir, el mundo de la vida. En definitiva, las ciencias naturales solo tienen significación y merecen respeto y consideración en la medida en que dicen algo, en que guardan una relación con la vida del hombre. Esta vida es la que debe ser desarrollada, explicitada por la filosofía. Esta es la verdadera ciencia del hombre, la ciencia que el hombre aplica a sí mismo o sobre sí mismo. Esta idea fue desarrollada también por Heidegger, ya en Ser y Tiempo. Se puede decir que el tema de la filosofía pasa a ser el tema de la existencia misma del hombre. En Ser y Tiempo, Heidegger dice que debe reformularse la pregunta ontológica. La pregunta ontológica es ¿qué es el ser? Y esa pregunta, dice, solo puede ser formulada por el único ser existente, es decir, el único ser que se desarrolla en el tiempo realmente, que es el hombre. El hombre debe hacer la pregunta y debe hacérsela a sí mismo. Y en esa pregunta misma, él se está jugando. En ese mismo libro, Ser y Tiempo, Heidegger desarrolla una cierta idea de la hermenéutica. La hermenéutica consiste, la ontología, consiste en la articulación de una comprensión. Ya el término comprensión lo hemos incorporado a través de esta traducción que hacemos del verbo verstehen.
Es decir, desarrollar una hermenéutica representa tanto como articular una comprensión. Y esta idea es retomada por Gadamer. Bueno, voy a escribirlo porque si no ya son muchos los nombres. Husserl se escribe así. Heidegger se escribe así. Y Gadamer se escribe así. Esta noción de la primordialidad de la comprensión, esto es, de cómo la explicación no es sino una forma alotrópica de la comprensión, esto se encuentra desarrollado en estos autores, Heidegger y Gadamer. Gadamer tiene un libro muy famoso que se titula Verdad y Método, en el cual sostiene que en definitiva toda la actividad pensante es una actividad hermenéutica. Esto es una actividad que consiste en pensar el pensamiento. Tres características, y con esto voy a ver si termino este esquema porque de otro modo se está haciendo demasiado prolongado. El esquema del pensamiento de Gadamer es este. Primero, que la hermenéutica debe pensar el pensamiento sabiendo que el pensante se encuentra involucrado en él. Esto es lo que se llama el círculo hermenéutico, de donde se deduce que no existen posiciones neutras, objetivas o desinfectadas, digamos, para conocer algo. El conocimiento de algo ya supone una implicación del sujeto cognoscente en ese algo que conoce. El segundo rasgo de la hermenéutica para Gadamer, aparte del círculo hermenéutico, es el de la universalización de la hermenéutica. Es decir, que todo conocimiento, en resumen, es hermenéutica. Es decir, todo pensamiento es un pensamiento sobre pensamientos. Nietzsche decía, no existen los hechos, solo existen interpretaciones, y efectivamente es así. El tercer rasgo que encuentra Gadamer como definitorio de la hermenéutica es su lingüisticidad. Esto es, no hay hermenéutica si no se produce un pasaje de aquello que es pensado conceptualmente o a la manera cartesiana, es decir, que se da en nuestra vivencia, un pasaje, decía, o una transferencia de aquello que es pensado a fórmulas lingüísticas. Esto es, a expresiones del lenguaje que de algún modo procuran rescatar toda nuestra experiencia en forma integral. Este es, a grandes rasgos, mis estimados alumnos, el proyecto del curso. Estos son los hitos que lo van a ir constituyendo y a través del semestre nosotros iremos señalando los momentos más relevantes de todo este proceso y especificando bien la contextualidad de cada uno de los términos y de las ideas que estos autores manejan. De modo que les agradezco mucho y se da por terminada la clase.